Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva sesión de lo que es nuestra asignatura de internacionalización y cultura. Tú sabes, es de octavo cuatrimestre de la licenciatura de Mercadotecnia. Sesiones pasadas estuvimos analizando todo aquello que la internacionalización de un país nos deja, en efecto, aquellos efectos que deja, aquellos impactos que son económico, político, social. Puntualmente en la sesión pasada empezamos a ver lo que eran los aspectos culturales, el efecto cultural que nos dejaba en este caso la globalización. Estuvimos viendo pues aquella identidad, la identidad individual, la identidad colectiva. ¿Qué pasa cuando vas perdiendo esa identidad como persona? Para ti, ¿qué es una identidad? El qué eres, quién eres, cómo te llamas, cuántos años tienes, a qué te dedicas, cuáles son tus gustos, tus preferencias. Esa es tu identidad. Y de ahí partíamos con otra identidad que era la colectiva, donde de lo individual pasábamos a lo colectivo. ¿Tú qué personaje representas en una sociedad? En tu familia, ¿qué representas en tu familia? ¿Ser el padre, el hijo, la madre? ¿Qué representas en esa identidad colectiva? Y hablábamos de identidad colectiva, bueno, pues desde la familia, porque de ahí hablábamos que nos desenvolvemos ya en otros grupos, ¿no? Como puede ser, pues primeramente la escuela, los amigos, el trabajo, las relaciones que vamos formando día a día vas conociendo personas nuevas y de ellas vas formando una identidad colectiva, ¿no? Por los gustos, las preferencias, las mismas necesidades a satisfacer y demás, vas teniendo esa misma homogeneidad con ellos, por decirlo de alguna manera. Grandes efectos que nos ha dejado la globalización, pues es esta transculturación, esta multiculturalidad, esta pluriculturalidad, como le quieras llamar, nos lo ha dejado muy marcado. Hablamos desde valores, costumbres, tradiciones que hemos empezado a conocer de otros países, ya no solo de otros estados del mismo país donde vivimos, sino ya de otras, ya no de las entidades federativas de un país, sino ya de otros países, ¿no? De otras naciones. Ejemplos muy sencillos: la comida. Hoy en día en México existe una gran globalización, un gran crecimiento, desarrollo por diferentes tipos de comida extranjera, ¿no? Basta con que tú vayas a un centro comercial y te vas a encontrar que existe ya comida china, comida japonesa. No olvidemos aquellas grandes cadenas de comida rápida que nacen en Estados Unidos. Las mismas tiendas que nacen en Estados Unidos ya son parte también del día a día del mexicano en este caso, ¿no? Si me estás viendo en otras partes del mundo, igual también estas mismas instituciones, empresas, existen alrededor del mundo, ¿no? No nos separan, no nada más en nuestro país existe. Te voy a repetir, esto de la cultura es apenas el comienzo de esa transición cultural que existe, ¿no? Hay oportunidades de negocio, hay oportunidades de apertura comercial, de inversión, y eso permite que eso da partida, o es el parteaguas para ser un país globalizado. Estuve leyendo una nota en el 2011, aproximadamente en enero del 2011. México fue uno de los países, estuvo en el lugar 26 de los países globalizados, por encima de Japón, cerca de Estados Unidos. México era el 36, más o menos, 36 por ahí, Estados Unidos era el 26 por ahí. Estamos hablando de que es un país globalizado
¿Por qué? ¿Cuáles eran las razones? ¿En qué nos beneficiaba? ¿En qué nos perjudicaba? Le ganamos a Japón, pero ¿por qué le ganamos a Japón? ¿Por qué si le ganamos a Japón seguimos todavía, Japón es potencia mundial, en fin? El punto es de que hablamos del país globalizado, no solamente de que tú permitas, abras las fronteras para la inversión extranjera. Ese es el primer punto. El otro, el movimiento de capital que existe en el país. Ese es otro punto. En los que estuvimos, en la facilidad del comercio, también la apertura del comercio, bueno, pues eso también da parte a que seas un país globalizado. Yo te lo dejo a tu criterio, no sé si sea bueno o malo, así te lo digo, no lo sé, sí lo sé, pero yo te lo dejo a tu criterio para que determines el hecho de ser un país globalizado, ¿te beneficia o te perjudica? En tu vida, en tus actividades laborales, económicas y personales, ¿te beneficia o te perjudica que tu país sea un país muy globalizado? Eso ya lo determinarás tú. ¿Por qué te platico esto? Porque hay un rezago muy importante en tecnología. México llega a ser un país muy globalizado gracias a la apertura de negocios, gracias a la amplitud de comercio, al movimiento de capital, a estas cuestiones de dinero. México llega a ser digamos que un lugar en el cual la inversión extranjera es muy bien recibida. Sin embargo, en tecnología es el último punto en el cual México quedó calificado, ¿no? Entonces sí hay así como que pues, o nos beneficia o nos perjudica, es globalizado, ¿por qué? Por esto, no por aquello. Entonces, ¿qué es lo que más nos conviene a nosotros como ciudadanos, a ti como ciudadano? Igual también te vuelvo a repetir, si me estás viendo en otro país, pues ya determinarás tú realmente en qué te beneficia que tu país sea o no sea globalizado, ¿no? Que abra las fronteras. Hay países que son muy herméticos y que son muy tradicionalistas y que con el simple hecho de tener una empresa transnacional en su territorio es todavía no es así como que muy permitido, aceptado por la sociedad que venga el personal extranjero a ocupar plazas de trabajo donde se pueden, plazas que puede desarrollar la misma persona que vive ahí en esa localidad, ¿no? Sin embargo, bueno, pues son datos muy interesantes, son datos en los cuales nos damos cuenta que existe la globalización, que a pesar de aquellas instituciones globabifólicas y aquellas instituciones antiglobalización, por más que estén haciendo actividades, no la van a poder frenar, ¿no? Yo creo que ahí se está marcando otro rumbo de no la frenamos, mejor lo que hacemos es de alguna manera orientarla para que no nos perjudique y nos beneficie más a las clases medias y bajas, que esa es la idea de las instituciones que de alguna manera no apoyan al 100% la globalización. Sin embargo, esta es pues completamente inevitable. También es inevitable que se dé la fusión entre culturas, idiomas, costumbres, todo lo que te mencionaba se va siendo unificado. Esto puede provocar que vayas perdiendo tu identidad individual, tu identidad como individuo, que era lo que veíamos en la sesión pasada, y que vayas teniendo otra identidad colectiva, o que se vaya haciendo un conjunto de estas. ¿Cuál es tu papel como mercadólogo aquí? Tu papel como mercadólogo es ver esos cambios que está sufriendo la sociedad a la cual te estás enfocando o la sociedad a la cual piensas enfocarte. Porque yo como un empresario ambicioso con una visión emprendedora, no te vas a quedar solamente con un segmento de mercado, sino la idea es de desarrollo, pues ir abarcando la mayor segmento de mercado posible. Entonces tienes que visualizar estas cuestiones culturales. Hoy en día, date cuenta, existen grupos culturales, muchas subculturas en las cuales también son grupos de jóvenes, de adolescentes que se van fortaleciendo, que van teniendo una
una fuerte aceptación ya en la sociedad, gracias también a la globalización. ¿Por qué? Vamos a suponer aquellas bandas, no sé, aquí en México se da mucho lo que es la banda de rock, por ejemplo, la banda de patinetos, no sé. Entonces estos pequeños grupos empiezan a ser parte de una subcultura, porque empiezan a tener diferentes tipos de vida, diferentes tipos de costumbre, y van formando con ello un estilo de vida, y el estilo de vida pues es parte de lo que es una cultura. Gracias a esto pues hay productos ya en específico que se enfocan directamente a este tipo de personas. Aquel grupo de personas que se dedican a andar en motocicleta, pues igual también hay un segmento de mercado específico para ello, y así vamos empezando a ver diferentes tipos de subcultura que se van desarrollando en diferentes partes del mundo, y que cada uno de ellos tiene diferentes necesidades que satisfacer. Y eso es en cuanto pues, a los efectos culturales que tenemos. Dentro de los efectos culturales que tenemos o efectos que nos ha dejado la globalización, tenemos lo que es la educación y la cultura determinada por el mercado. En este caso, la cultura determinada por el mercado es pues determinar realmente esas actividades mercadológicas bajo los efectos culturales. Hoy en día es más importante que yo me enfoque en ese estilo de vida que tienen las personas por la cultura, por costumbres, por valores, que es lo que más va a vender. ¿Por qué? Porque estoy ofreciendo, así como ese grupo de personas tiene un valor, costumbres y demás, yo le voy a dar el valor, o que valoren, como mercadólogo voy a hacer que valoren más esas cuestiones, y así poder yo cumplir con mis objetivos mercadológicos y ellos satisfacer sus necesidades, las necesidades que tienen. Hablando de lo que es los objetivos de esta sesión, tenemos analizar los diferentes efectos culturales de la globalización en la sociedad. Vamos a ver los más importantes. Analizar la importancia de la educación en el mundo globalizado. La educación es parte de una costumbre en la sociedad, una costumbre que para muchos no es vital, para otras sociedades sí lo es. Vamos a ver por qué y cuáles son sus efectos. Asimismo, lo importante que son los factores culturales en el establecimiento del mercado meta, o del segmento de mercado, o de tu público objetivo o tu target. En este caso, los factores culturales, yo te vuelvo a repetir, es lo más importante en lo cual te tienes que basar para un segmento de mercado. También en el aspecto económico, en el aspecto social, pero por cultura, muchas veces por cultura la gente no te compra ciertos productos o ciertos servicios en ciertas regiones del país. ¿Por qué? Porque es mal visto, porque estos factores van de la mano con la religión, con ciertos aspectos religiosos, entonces no se permite la entrada de estos productos. Entonces aquí es donde nos basamos en esos hechos para poder segmentar adecuadamente un mercado. Me dice aquí, la globalización ha afectado mucho el ámbito cultural, por lo que te comentaba hace un momento, ¿no? El ámbito cultural es lo que más ha afectado, perdiendo en muchos casos, perdiendo esa identidad, en muchos casos discriminando a esas minorías que te permiten tener una riqueza en un país determinado, ¿no? Pues se va perdiendo esa riqueza por la discriminación que llega a haber de tantas personas de diferentes culturas, o de quizá de culturas superiores. Vamos a manejar ese término, aunque no me gusta a mí ese término, de culturas superiores hacia las minorías, y las hacen menos, las discriminan socialmente en todos los aspectos, y eso, bueno, esos son los efectos negativos, ¿no? de lo que es la globalización en cuanto a los efectos culturales. Un beneficio podría ser de que ya no tienes solamente un segmento de mercado homogéneo, sino ya tienes un segmento de mercado más heterogéneo al cual te puedas enfocar. Ya no tienes solamente 100 personas en tu segmento de mercado, sino tienes 200, pero que tienen diferentes características y ya no son tan comunes entre sí.
¿Por qué? Porque todo esto los va cambiando. Antes estamos hablando de hace unos 20 años, era muy complicado encontrar quizá una persona extranjera cuando salías a las calles de tu ciudad. Hoy en día es muy común, muy fácil. Entonces todo esto es por todos estos efectos transnacionales, transculturales que se van presentando gracias a que somos un país enteramente globalizado. Muchas culturas se están asentando en otros países, por ello se crea la transculturación. Efectivamente, ya hay mucha cultura, la migración, vimos migración en su tiempo, en su sesión, vimos migración, vimos cómo afectaba la migración. ¿Por qué? Porque tú traes una forma de vivir, quizá tú te vas a adaptar a esa forma de vivir, pero quizá a lo mejor el lugar, como te decía, a lo mejor tú como mercadólogo, como empresario, adaptas el lugar para las personas que vienen, porque quizá es más fácil, porque no están emigrando 2, 3, 4, 5 personas. Se habla, te comentaba, no recuerdo si te comentaba, de que Estados Unidos, por ahí de la década de los 2020 más o menos, será el país con más hispanoparlantes, hablando de que será una lengua ya dominante, ¿no? Y todo esto se da por los efectos de la globalización, por la transculturación. ¿Por qué? Porque como hispanos, latinos, vamos a Estados Unidos a emigrar, ya sea legal o ilegalmente, y no hablamos en el idioma en el cual estamos, sino nos llevamos nuestras propias costumbres y empezamos a hablar nuestro idioma. Entonces se dice que Estados Unidos tendrá en estos próximos años, de los 2020 más o menos por ahí, se dice que tendrá más hispanoparlantes en el mundo y que el español será, después del inglés, el idioma de los negocios, ¿no? Se habla que en estos principios del siglo XXI el idioma de los negocios es el inglés, y le sigue el chino mandarín, posteriormente el español. Se dice que el español va a terminar con va a superar al chino mandarín en esta cuestión. Y si te fijas, aquí vienen muchos efectos. ¿Y qué es lo que pasa como mercadólogos? En Estados Unidos voy a tener que adaptarme a todas esas personas, a todos esos migrantes que vienen, que ya están establecidos, que siguen teniendo familia ahí. Me voy a tener que adaptar a ellos para poder vender mis productos y mis servicios. Y no les voy a vender un producto o un servicio regionalista de Estados Unidos, sino les voy a vender productos que ellos estaban o están acostumbrados a consumir en sus países de origen. Se vienen para acá, ok, aquí yo les voy a dar lo que ellos pudieron haber conseguido allá. Y de alguna manera eso va a tener mucho éxito. ¿Por qué? Porque tú le estás acercando a las personas aquellos productos o servicios que por cultura pueden llegar a consumir. Entonces, esa es parte de este efecto de la migración, de la globalización, que son últimamente parte de lo que es la internacionalización, y obviamente pues ahí la combinación de culturas, porque no es lo mismo la persona que viene que va de México a Estados Unidos al que va de Latinoamérica o de Centroamérica a Estados Unidos, ¿no? Entonces es diferente, empieza a haber todo ese, de alguna manera, mezcla de culturas, y es donde se empieza a presentar estos fenómenos. Muchos países luchan contra este efecto, pero es muy difícil, y lo podemos ver también a principios del siglo XXI, cómo Estados Unidos ha luchado con esas lamentables, lo podemos decir porque estamos de este lado, lamentables reformas migratorias, donde afectan los derechos humanos de las personas. Yo no acepto la migración ilegal, pero tampoco acepto las cuestiones legales que están haciendo algunos estados de la Unión Americana por contrarrestar esta cuestión de la migración, donde afectan directamente los derechos humanos de las personas. Entonces estoy en contra de una como de otra, pero debe de haber una solución. Sin embargo, luchan contra este efecto, pero así como luchan, ahí está la otra lucha de no, yo voy y me quiero establecer en este lugar,
y llevo mis costumbres y llevo esto, y te vuelvo a repetir, el estudio arroja que en Estados Unidos va a tener el mayor número de hispanoparlantes en el mundo, ¿sí? De alguna u otra manera también lo ha beneficiado a ciertos sectores de la Unión Americana, han beneficiado con el hecho de establecer comunidades latinas, ¿no? Se dice que gracias a las comunidades latinas o al voto latino, pues, presidentes de la Unión Americana han permanecido pues en su reelección o en su nueva elección. Gracias a ello ellos han establecido y a cambio de ello pues exigen una reforma migratoria adecuada. Sin embargo, no se ha presentado esa situación, ¿no? Pero bueno, este país lucha por esa situación. Sin embargo, pues le va ganando obviamente. Por más que luchemos, es como la globalización, por más que luchemos contra ella, pues yo sé que constantemente voy a estar luchando contra ella, ¿no? Y sé que hoy tengo un establecimiento de origen nacional, tradicionalista, y sé que a lo mejor dentro de 1 o 2 años, a la vuelta de la esquina me van a poner una cadena comercial que viene de otros países. ¿Por qué? Porque se abre la apertura de negocios, como lo comentaba al principio de la sesión, se abre el movimiento de capital, se abre la frontera para poder comercializar hacia el comercio. Entonces todo esto es lo que va a provocar que sea difícil la lucha tanto de un lado como del otro. No estamos hablando tanto de la migración como de la globalización. Sin embargo, bueno, como decíamos, hay que irnos adaptando y que nos beneficie más de lo que nos pueda perjudicar y sacarle un mayor provecho. Ya sería cuestión de cada uno de cómo le sacamos provecho a esa situación. Existe una gran idea por la modernización de la cultura y por desarrollar una cultura mundial, ¿sí? Estamos hablando de que podamos tener unas costumbres, unos valores globalizados. Sin embargo, puede ser que mucha gente sí se adapte, mucha gente que sí lo adopte, pero puede haber que mucha gente lo rechace, ¿no? Porque a pesar de que yo soy partícipe de la globalización, pues no voy a perder mi identidad individual, mi identidad colectiva de inicio la voy a tener, pero a lo mejor no una identidad colectiva nueva, ¿sí? Porque, como te decía, la identidad colectiva pues va evolucionando, ¿no? Entonces, puede que sí yo acepte esta cultura moderna. ¿A qué nos referimos? De que la persona que vive en China, vive en Japón, o que vive en Europa, con las que yo estoy conviviendo, que son a lo mejor mis compañeros de trabajo, mis vecinos, qué sé yo, tengamos las mismas costumbres, ¿no? Sin embargo, bueno, te vuelvo a repetir, esto es difícil porque muchas veces tú como individuo no permites quitar o perder tu identidad individual que traes. Te vuelvo a repetir, ¿qué es tu identidad individual? Pues lo que eres, el cómo te llamas, el de dónde vives, de dónde eres, dónde naciste, qué edad tienes, qué eres, para dónde vas, en fin, todo es como una currícula personal de ti. Esa es tu identidad individual. Y que de ahí parte también lo que es la identidad nacional, que en un momento determinado pues también lo vimos. Si bien gracias a la globalización se ha reducido la cifra de analfabetismo, aún representa el 41 millones de personas en el mundo. Estamos hablando de que sí, la globalización permitió combatir el analfabetismo. ¿Por qué? Porque muchas instituciones, la UNESCO, UNICEF, en fin, todo este tipo de situaciones permitieron combatir este mal. Sin embargo, el hecho de que haya todavía 41 millones de personas en el mundo que no sepan leer y escribir, habla de tal vez una discriminación muy marcada por los efectos de la globalización, por esta cuestión de las diferencias y por los efectos negativos de el rico más rico, el pobre más pobre. Alrededor de 110 mil millones de jóvenes y adultos no han culminado la educación primaria o la educación básica,
¿no? Pues es alarmante porque quizá a lo mejor convertimos en alfabetismo en decir, pues no sabes leer, no sabes escribir, pero a lo mejor decimos, sí sabes leer y sí sabes escribir, pero no terminaste tu educación básica, nada más sabes leer y nada más sabes escribir, ya no eres un analfabeta, pero no terminaste, no culminaste tu educación, y esto es muy importante, ¿no? Es un dato duro, pues ahora sí que muy duro, que diga que alrededor de 110,000 jóvenes y adultos no han culminado la educación primaria. Que yo te puedo decir que de estos 110 millones de jóvenes y adultos, quizá ahí hay muchos empresarios o muchas personas con negocios muy exitosos, ¿no? Que eso también es parte de otra mentalidad y de otro beneficio que pudieron ver obtenido gracias a la globalización, ¿no? Porque a lo mejor tuvieron una idea que visualizaron, la aplicaron sin tener el conocimiento, solamente con tener la idea, la aterrizaron bien y quizá ahorita ya se convirtieron en excelentes empresarios, ¿no? Que sin embargo, bueno, pues también es un dato que afecta en este caso. Este fenómeno implica que no se desarrollen las competencias básicas de lectura y escritura. Igual de la misma manera, sabes leer, pero ¿cómo lees? Sabes escribir, pero ¿cómo escribes? ¿No? Si te fijas, todo va de la mano. Hablamos de 41 millones de personas que son analfabetas. Pero de esas estamos hablando de que 110,000 millones de jóvenes y adultos no han culminado su educación primaria. Y que de esas personas todavía tienen un déficit en desarrollar esas competencias de lectura y escritura en su desarrollo personal. Me dice aquí, el 3% de la niñez se encuentra fuera de escuelas cuando tienen edad de cursarla. Estamos hablando de que aquí la mayoría de este 3% a nivel mundial, estamos hablando de que son personas que tienen muy escasos recursos, son de un nivel socioeconómico extremadamente bajo. Estamos hablando de pobreza extrema, donde tenemos que ocupar al menor. Estamos hablando de una situación muy compleja. ¿Por qué? Para que se presente esta situación de que el 3% de la niñez se encuentre fuera de la escuela cuando tiene edad de cursarla, estamos hablando de que una familia vive en extrema pobreza. Esta familia no tiene la capacidad de, ¿cómo me explico? No tienen educación, no tienen una asesoría en todos los aspectos, ¿no? Porque son familias, y lo vemos en comunidades muy alejadas de la urbanización, son sociedades que tienen familias que llegan a tener hasta, yo lo he visto, familias que llegan a tener hasta 15, 16 hijos, ¿no? Donde no hay una educación quizás sexual, no hay una orientación, no existe un apoyo económico, social, político en el cual se puedan beneficiar estas personas. Estamos hablando de que esas familias son muchas bocas que alimentar. Yo quedé impactado con 15 hijos, tener 15 hijos, 16. No sé si el padre tenga la capacidad para acordarse de todos los nombres de sus hijos, ¿no? Pero esta situación, viviendo en pobreza extrema, con tantas bocas que alimentar, lo que provoca es que pues dejen de trabajar, dejen de estudiar y vámonos a trabajar. ¿Y en qué trabajamos? Trabajamos en la tierra, trabajamos, cultivamos, y pues lo que cultivemos pues es lo que vamos a consumir, dejando así muchas muy pocas posibilidades para que alguien pueda sobresalir en cuanto al estudio y demás. Me es más fácil que el niño me ayude en la tierra a trabajar porque de lo que él haga podemos sacar algo para sobrevivir, ni siquiera para vivir, sino algo para sobrevivir, y que de alguna manera
vaya y pierda el tiempo en la escuela, ¿no? Es más o menos la ideología que se tiene. Y esto se da porque, te vuelvo a repetir, son comunidades muy alejadas de la urbanización, no tienen ese apoyo y realmente esa es la situación real. Esa es la situación real. Basta con irse a aquí en México, basta con irse a las comunidades del estado de Oaxaca, del estado de Guanajuato, del estado de Chihuahua, ¿no? Que son 3 de los estados donde yo he visto esta situación principalmente. A pesar de que el porcentaje es bajo, esto no refleja que la concluyan o que la educación sea de calidad. Otro problema que tenemos los países en vías de desarrollo o países en los cuales la riqueza está mal distribuida. Todos supongamos que un 100% entra a la educación primaria, 2-3 años se salen. ¿Sí? Eso no, tenemos un dato de sí, cuántos ingresan, tenemos un dato de sí, de cuántos la concluyen, tenemos un dato de cuántos la dejan de alguna manera truncada. Tenemos ese dato, pero aquí lo que no tenemos es, pues, la escuela es de calidad o no es de calidad. Estamos hablando de que una educación pública, pues es de muy baja calidad en un país de tercer mundo. Y bueno, esta es una cuestión así muy complicada. El 20% de los niños se encuentran, que entran a primaria no la concluyen de la misma manera. Entran a primaria, no la concluyen, ¿por qué? Básicamente por cuestión de los padres, ya sea porque ellos no tuvieron una educación, no tuvieron una orientación de poder guiar a sus hijos hacia una mejor calidad de vida a través de la educación. Y lo que prefieren es que se ponga a trabajar para que les ayude y los pueda ayudar a sobrevivir. Esa es una de las principales razones. Sin embargo, hay muchísimas en las cuales nos podemos basar para poder determinar esta cuestión. Pero esto es lo básico. 20% de ellos entran y no la concluyen. ¿Por qué razones? Bueno, pues básicamente es por el mal asesoramiento o el poco asesoramiento que tienen los padres, ya sea de instituciones, ya sea del mismo estado, en fin. Las personas de mayores recursos logran de 2 a 6 años más de educación, definitivamente. Eso es un dato igual, de la misma manera, un dato muy duro, en el cual personas de mayores recursos logran de 2 a 6 años, y estamos hablando de que no solamente terminas la educación primaria, inicias con una educación secundaria, con una educación medio superior y con una educación superior. Quizá a veces las familias de escasos recursos pues solamente les sirven a... ¿Cuál es la ideología de esto? Y así se tiene planteado y lamentablemente así se ha hecho y hoy en día se está luchando porque no sea así, entras a la educación primaria, secundaria, saliendo de tu educación secundaria, ¿qué era lo que hacías? Pues te ibas a trabajar, pedías empleo de obrero. Hoy en día, pues ya hasta la educación preparatoria tienes ese empleo de obrero. ¿Y qué es lo que hace una persona de escasos recursos? Bueno, pues me dedico a terminar esta educación y pues trabajo de obrero, ¿no? Sé que como obrero quizá voy a tener buenas oportunidades, prestaciones de ley, esto, lo otro, y pues quizá voy a tener un ingreso fijo. Pero no existe y no porque sea por conformismo, no, es por la calidad de vida que tienen, por la educación que traen consigo. Estamos hablando de que esta cuestión va, una persona que tiene los recursos, bueno, pues va a querer superarse todavía más, y es de ahí de donde decimos, bueno, estudia de 2 a 6 años más, ¿no? Estamos hablando de una educación de primaria, una educación secundaria, una educación medio superior y una educación superior que formas ya como profesionista. En las zonas urbanas se logra de 2 a 14 veces más educación que en las zonas rurales, y era lo que te decía precisamente, el problema que te platicaba al principio de esta lámina, donde el 2%
donde de 2 a 4 a 14 veces se logra más educación en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Lo vemos muy sencillo, ¿por qué? En una zona rural quizá exista la educación primaria en esa zona rural, sin embargo ya no existe el capital suficiente o la inversión suficiente para poder tener una educación secundaria. Entonces, te hablo de una localidad, una entidad de México, de la República Mexicana, donde el pequeño que está en una situación, en una región rural, tiene que, quizá ahí en esa comunidad existe una educación primaria, ahí la concluye. Muchas veces no sabemos si es de calidad o no, porque muchas veces los profesores de esa escuela, muchos son por practicantes, muchos están ahí por becarios, en fin, no es una plaza como tal, entonces no sabemos qué tan empeño le pongan a su trabajo. Este pequeño, después que termina su educación básica, tiene que trasladarse a otra comunidad, y estamos hablando de que muchos caminan 1, 2 horas para llegar a la otra comunidad para poderse educar en la educación secundaria. Muchos de ellos en alguna ocasión el gobierno apoyó para poder darles bicicletas a estas personas o para arreglarles los caminos para poder llegar más fácil, ¿no? Y donde hacían 2 horas, a lo mejor ya nada más hacen 1 por la bicicleta o por el que el camino es muy empedrados y demás, se arreglaron. Esa situación también yo la viví, yo también la conozco, esta situación. Entonces, te decía, el pequeño se tiene que trasladar a esta otra comunidad y caminar alrededor de 1 a 2 horas para poder llegar a su educación secundaria. Ya no hablemos de la educación a medio superior, porque muchos de ahí pues ya eran escasos. Estamos hablando de un 100%, un 5% se dedicaba a estudiar la educación media superior. De ahí, en estas localidades, no voy a decir qué entidad federativa es, pero de aquí la mayoría de esos pequeños que terminaban su educación secundaria se trasladaban ya o se iban a Estados Unidos, donde estaba ya algún familiar establecido. ¿Por qué? Porque ya la calidad de vida iba a ser diferente. Entonces migraban a otros países o migraban a la Unión Americana para poder tener mejor opción, mejor calidad de vida. Ok, pues los que eso era otra cuestión, los que decidían estudiar se quedaban aquí, terminaban su educación secundaria y tenían que trasladarse, en este caso aquí en México se le llama cabecera municipal, tienen que trasladarse ahora a la cabecera municipal o a la ciudad para poder tener su educación medio superior. Estamos hablando de que ya no se van a tardar 1 o 2 horas en llegar, sino ya se van a tener que trasladar 3, 4 horas. O lo que hacía la mayoría de ellos era pues buscar alguna opción de vivienda en estos lugares, pero como la situación económica en la que viven pues era muy complicada, entonces lo que decidían era buscar la manera de trasladarse de más de 2 horas, 3, 4 horas para poder llegar a su educación. Eso a la postre pues era todavía mucho más costoso que si tuvieras una educación cerca, ¿no? Las personas que nos desarrollamos en una comunidad más urbanizada, bueno, pues a lo mejor no nos trasladábamos más de 1 hora para poder llegar a nuestras instituciones educativas. En este caso tú aquí no te tardas, yo creo, ni 5 minutos en estar estudiando, porque pues nada más prendes tu computadora y ya estás, o traes a lo mejor tu teléfono portátil y en cualquier momento accedes. Pero esta situación es algo reflejado a la educación. Y bueno, ¿por qué te comento esto? ¿Por qué en qué nos afecta o en qué nos beneficia? Porque gracias a la globalización todavía estas brechas, muchas se han seguido incrementando. Sí, a lo mejor se han hecho carreteras y demás para poder beneficiar a estas personas, pero la educación sigue siendo igual. Sí, sigue siendo igual de costosa. Estamos hablando de que
no tengo yo la capacidad económica para poder sustentar una educación, ¿no? Y estamos hablando de un país donde la educación es prácticamente gratuita, ¿sí? Lamentablemente, pero todo en cuanto a traslados y demás, eso es lo que de alguna manera merma a la persona y lo que hace, pues ¿para qué me traslado 2-3 horas para ir a estudiar? En esas 2-3 horas puedo hacer bastante aquí en un trabajo, aquí en la tierra, que me puede dar lo que la escuela no me está dando ahorita, ¿no? Desafortunadamente así es. Las actividades educativas se enfocan en las zonas urbanas, definitivamente, todo en zonas urbanas. El apoyo financiero es limitado para la educación, el apoyo es muy limitado y estamos hablando en países en vías de desarrollo que esta situación así se presenta. Esto provoca que la brecha entre la educación pública y la privada sea cada vez más amplia. La educación pública cumplimos con lo básico, la educación privada damos un valor, se da un plus al estudiante, ¿sí? Se cumplen con ciertos requisitos más algo más. Transporte, infraestructura, producción, comercio y turismo son prioridades para el Estado, dejando la educación en segundo término o fuera de esta, ¿sí? ¿Cómo podemos contrarrestar esta cuestión? Hay instituciones a nivel mundial que tratan de establecer políticas públicas internacionales para poder combatir esta situación. Estamos hablando de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, y la OCDE que es de países, primeras potencias, y la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿sí? Donde ciertos países de ciertas potencias económicas solamente pertenecen aquí. ¿Cuáles son sus recomendaciones de estas y de algunas otras instituciones? En este caso, bueno, en el caso para México, terminar con el monopolio de libros de texto gratuito, ¿sí? Terminar con ese monopolio, recomendación por el Banco Mundial. Considerar la educación como un servicio y no como un derecho constitucional, donde muchos podamos salir beneficiados y muchos no, por esta cuestión de que, bueno, pues la educación es gratuita, seguirá siendo gratuita, pero la persona que me proporcione la educación a mí como ciudadano me tiene que proporcionar un servicio y me lo tiene que proporcionar de calidad, sin importar si sea gratuito o no, pero me debe de proporcionar esa educación de calidad y no como un derecho constitucional donde me tiene que enseñar forzosamente a leer y escribir, obviamente. Imponer criterios empresariales. En este de criterios empresariales es una recomendación del OCDE, que era que veíamos hace rato, y establece aquí el desarrollo de competencias profesionales, es decir, capacítame a las personas para que cuando concluyen sus estudios, tengan buenas competencias y salgan con una buena experiencia del cómo hacer las cosas, y no el de que tienen la teoría pero les falta la práctica, sino que sepan hacer toda esta cuestión. Tener mejores niveles de selección en niveles educativos y tener la prioridad en el gasto público de la educación. Esas son algunas de las recomendaciones que algunas instituciones a nivel mundial han hecho. ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa? ¿Por qué necesito la educación en este mundo globalizado? Uno, me da una mayor imaginación creadora, ¿sí? Despierta mi creatividad, el hecho de interactuar con otras personas me despierta la creatividad. ¿Has escuchado aquella frase de, pues te fusilaste mi idea? O pues eso era lo que yo pensaba. Ah, pues sí, porque a lo mejor alguien lo pensó, alguien lo dijo, esa persona dijo, pues como que sí lo ponemos en práctica, le agregamos, le ponemos, le quitamos y lo echamos a andar. Eso me lo da una educación, con la misma interacción con las personas. Afino mi forma de expresión, mi comunicación, mis niveles de comunicación se van incrementando con otras personas. Mi maduración, el hecho de yo interactuar con otras personas me va a permitir madurar más. Iniciación deportiva, cultural, artística y ética me hace conocer estos otros temas a nivel mundial.
y una integración social donde interactúo con otras personas y voy formando parte de otros grupos. Existen herramientas formativas que favorecen a la educación. Entre esas herramientas, bueno, pues tenemos todo lo que son las TICs. Son parte de la evolución de la educación. Estamos hablando de que hoy en día tenemos aulas interactivas, aulas en las cuales podemos tener a la mano. Las TICs juegan un papel muy importante para desempeñar y desarrollar estas herramientas. Definitivamente la utilización del Internet, de todas estas cuestiones interactivas son los que hacen una mejor educación, y que esto nos lo ha dejado lo que es la globalización. Finalmente, hablando de lo que es la cultura, enfocada a lo que es la mercadotecnia, dice: la cultura cada día se convierte más en base para las estrategias mercadológicas, que era lo que te comentaba al principio. Mercadólogos debemos tener siempre en mente la entera satisfacción de las necesidades del cliente, además conocer, comprender y entender a profundidad la cultura de las personas que la componen, es decir, conocer, comprender y entender a estas personas, cómo se desarrollan, para que podamos enfocarnos adecuadamente, para que podamos enfocar adecuadamente el producto o servicio para ellos. Un análisis cultural permite segmentar adecuadamente un mercado, ya que las actividades que realizan las personas son por cultura. Era lo que te comentaba, la cultura va cambiando. Las mismas costumbres que tenía yo hace 20 años no son las mismas que tengo ahorita. Por cultura, esas costumbres, esos valores que voy arraigando conforme me voy desenvolviendo, van siendo diferentes. Un producto debe de resaltar y transmitir una capacidad cultural, es decir, darle un valor a esa cuestión. Las estrategias mercadológicas no deben chocar con los patrones culturales, todo lo contrario, deben de apoyarlos y deben de estar empatados para poderlo enfocar adecuadamente. Esa es nuestra sesión. La sesión que entra vamos a retomar un poquito más lo que es esta cuestión de los factores culturales para el establecimiento del mercado meta. ¿Ok? Pues por esta sesión es todo. Te agradezco mucho y te veo la próxima.